Bienvenidos a The Debate. Este es nuestro espacio de intercambio intelectual donde contrastamos múltiples perspectivas sobre una misma idea, intentando iluminar sus profundidades sin simplificar el discurso. Eso es. Y hoy traemos un tema que, nos toca a todos muy de cerca. Muy de cerca, sí. Mira, imagina por un momento que pasas toda tu vida creyendo que tus opiniones políticas, tus gustos musicales, tus indignaciones e incluso tus miedos más profundos son absoluta y genuinamente tuyos. Ya, que tú estás al mando. Exacto. Crees que eres el autor de tu vida. Pero un día, de golpe, te das cuenta de que en realidad solo eres un altavoz, o sea, un dispositivo reproduciendo fielmente los guiones que otras personas, tu entorno o tu cultura han escrito para ti. Es una idea aterradora, fíjate. Nos fascina la ilusión de que somos pensadores independientes, ¿verdad? Totalmente. De que nuestro intelecto es una especie de mapa topográfico superordenado donde trazamos nuestro propio camino con tiralíneas. Es algo que nos da seguridad. Claro, da muchísima tranquilidad. Pero cuando nos adentramos en la filosofía de la mente, y hoy concretamente en las ideas del filósofo georgiano Merav Mamardashvili sobre lo que es el acto de pensar, pues ese mapa tan ordenado salta por los aires. Salta por los aires, sí. Y nos enfrentamos a un dilema brutal. ¿Qué es realmente pensar? A ver, ¿es el verdadero pensamiento un cálculo lógico, estructurado, que requiere nuestra máxima responsabilidad personal para no ser simples marionetas? O, por el contrario, es una iluminación intuitiva y gozosa que trasciende esos marcos habituales tan rígidos. Ahí está la gran pregunta de hoy. Yo, como siempre, voy a defender que el pensamiento genuino surge precisamente de la lógica más rigurosa, del ejercicio técnico y consciente de usar la propia mente para frenar esa imitación ciega. Y yo sostengo que el pensamiento creativo es principalmente un acto de intuición, una iluminación que nos permite escapar de esa lógica plana y cotidiana para conectarnos de verdad con el misterio de la existencia. Pues tenemos muchísima tela que cortar hoy. Ya te digo. Empecemos sentando las bases. A ver, si queremos hablar del verdadero pensamiento, tenemos que quitarle de encima todo ese barniz místico. Bueno, ¿místico o poético? Sí, lo que sea. Es que pensar no es sentarse bajo un manzano a esperar pasivamente que te caiga la fruta de la inspiración. Mamardashvili rescata una idea fundamental de Kant. ¿La de la mayoría de edad? Exactamente. El pensamiento como el acto de alcanzar la mayoría de edad. Para explicar esto en palabras sencillas, imagina a alguien que acaba de abrirse una cuenta en una red social. Vale, el algoritmo entra en juego. Claro, el algoritmo le empieza a mostrar vídeos, noticias, opiniones que encajan perfectamente con su perfil y su demografía. Si esa persona simplemente absorbe y repite, no está pensando. O sea, solo está haciendo eco. Eso es. Usar la propia mente significa negarse a ser un conducto pasivo. Es decir, plantar cara y decir, mira, no voy a dejar que el algoritmo, ni mis padres, ni mi carga genética, ni lo que opina mi país dicten lo que creo. Vale. Hasta ahí estamos 100% de acuerdo. Es una declaración de intenciones. Pero, y aquí está mi punto, rechazar todo eso requiere un esfuerzo puramente técnico y estructurado. Estamos constantemente rodeados de lo que el filósofo llama fuerzas invisibles. Esa inercia social de la que hablábamos. Sí, la gravedad de la inercia social, que está diseñada específicamente para pensar por nosotros y darnos respuestas prefabricadas. Si no aplicas una lógica implacable y estructurada para desarmar esas ideas prestadas paso a paso, esas fuerzas te arrastran. Ya. Por eso digo que la creatividad y el pensamiento no son magia, son puro rigor defensivo. A ver, te compro el argumento de que hay que resistir a esas fuerzas invisibles, claro, pero disiento profundamente en el cómo. En el cómo. Sí, porque si tú intentas combatir esa inercia social solo con una lógica estructurada, te vas a quedar atrapado en lo que Mamardashvili llamaba tareas finitas. Explica un poco eso. Fíjate en un ordenador. Un ordenador es el rey absoluto de la lógica estructurada. Procesa datos paso a paso, resuelve tareas finitas, sigue reglas impecables, pero un ordenador no piensa de verdad. Bueno, porque no tiene consciencia. Y porque no asume ningún riesgo vital. El pensamiento genuino trata de enfrentarse al misterio, donde tú como individuo estás implicado. Y eso siempre viene acompañado de un estado de alegría estética. Alegría estética. Suena bonito, pero ¿qué es? Es una chispa divina, un relámpago.
La lógica pura y seca opera con el lenguaje que ya existe, ¿sabes? Con las reglas que la misma sociedad de la que intentas escapar ya te ha dado. Y si usas las herramientas de la sociedad para combatir a la sociedad, terminas creando simulacros. Entiendo por qué piensas eso, la verdad, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Porque esa visión del relámpago, a ver, ¿cómo funciona exactamente ese mecanismo frente a la lógica en la práctica? Imagina que estás atascado en un problema súper complejo en tu vida. Si usas esa lógica deductiva que defiendes, vas de la premisa A a la premisa B y luego a la C. Es secuencial. Claro, requiere tiempo. Exacto, necesita tiempo. Pero en el momento de la verdadera iluminación creativa, ¡pam!, no hay pasos intermedios, es un destello que ocurre de golpe. Sin ningún proceso subyacente. Sin los pasos intermedios de la lógica seca, la mente ve la totalidad del paisaje de forma penetrante e instantánea. Piensa en cuando escuchas una sinfonía que te conmueve muchísimo. Vale, me pongo en situación. No estás ahí calculando las notas matemáticamente, ni deduciendo por qué la armonía funciona. La belleza pura te atraviesa de forma simultánea. Esa intuición pura descarta la lógica, porque opera en una dimensión distinta, se escapa del tiempo. Vale, me parece una descripción muy poética y reconozco que tiene poder, pero sigo creyendo que la intuición, por muy romántica que suene, no se sostiene sola. Ah, ¿no? ¿Qué va? Y quiero usar un ejemplo que parece el terreno de juego definitivo de la lógica seca para demostrártelo: las matemáticas. Hombre, si hay algo estructurado y lógico es eso. ¿A dónde vas con esto? Fíjate en cómo funciona conceptualmente algo tan simple como el número 2. En la naturaleza, tú y yo podemos pasear y ver 2 manzanas, 2 árboles o 2 coches. Sí. Pero jamás en la vida nos vamos a cruzar con un 2 abstracto flotando por la calle. El número 2, como tal, no existe en el mundo físico. Claro, es una abstracción. Y por eso, inventar el concepto del número 2 fue efectivamente un salto de intuición brutal. Fue una metáfora de creación que un ancestro nuestro tuvo en un chispazo de genialidad tremendo. Encerraba un potencial infinito. Ajá, me estás dando la razón completamente. Un salto puramente intuitivo. Un momento, espérate, déjame terminar. La chispa intuitiva te da esa visión inicial, de acuerdo. Pero, ¿qué ocurre exactamente un milisegundo después de ese relámpago mental? Pues que lo ves todo claro. No, que vuelve la oscuridad absoluta. Si ese ancestro no hubiera cogido ese destello fugaz y le hubiera aplicado un rigor lógico, es decir, creando reglas de suma, resta y estructuras matemáticas, ese chispazo se habría evaporado. Ya, entiendo por dónde vas. Habría sido un trance estético inútil. Para que esa intuición no se disipe, necesitas obligatoriamente la arquitectura lógica. El pensamiento matemático demuestra que la estructura no mata a la intuición, sino que es el único recipiente capaz de contenerla. Mira, reconozco que es un argumento muy elegante. Y es verdad que el propio Mamardashvili señala que los símbolos matemáticos son creaciones libres de la mente humana. Invenciones puras. Deriva es efímera. Desaparece rapidísimo si no la anclas de alguna manera. Exactamente. Entonces podemos encontrar un punto de acuerdo en esta primera ronda. Ese destello fugaz necesita un asidero técnico. Sí, necesita algo que lo sujete. Y yo sostengo que ese asidero es la voluntad. La voluntad actúa como esa fuerza que transforma una chispa aleatoria de intuición en una estructura de pensamiento sostenible en el tiempo. Y transmisible, claro. Vale. Te lo acepto. Ambos coincidimos en que la voluntad actúa como ese ancla técnica. La chispa es un regalo, de acuerdo, pero mantenerla encendida requiere voluntad. Perfecto. Hablando de esa voluntad y de esa técnica, esto nos lleva directos a la segunda gran cuestión. Has mencionado antes el rigor lógico para asumir la responsabilidad y enfrentarse a los estereotipos. Sí, lo que comentábamos de la propia mente, negarse a decir «el entorno me obligó a hacerlo». Lo siento, pero no me trago eso tan fácilmente. Déjame decirte por qué. A ver. Porque asumes que la lógica racional es tu escudo para no ser una marioneta cultural, cuando muy a menudo es la propia lógica la que te engaña y te ata más fuerte. Y aquí es donde entran los famosos simulacros. Vamos a aterrizar ese término para que nos escuche, porque simulacro suena a ciencia ficción, pero es algo súper cotidiano. Un simulacro es básicamente una respuesta falsa prefabricada por el lenguaje. Es cuando crees que has resuelto un problema, pero en realidad solo has movido palabras de sitio. Ponme un ejemplo. Imagina una reunión corporativa. Hay un problema gravísimo en la empresa. Los trabajadores están agotadísimos. Y los directivos se sientan, se ponen muy serios y empiezan a usar lógica discursiva. A ver,
Tenemos que optimizar las sinergias transversales para maximizar la proactividad resiliente. Madre mía, la típica jerga vacía de oficina. Exacto. Lógicamente y gramaticalmente, la frase es impecable. Parece que están pensando y resolviendo el problema. Pero es un puñetero simulacro. Son palabras huecas. Las palabras ya estaban prefabricadas. La lógica te engaña haciéndote creer que dominas la situación. Para escapar verdaderamente de los estereotipos, el intelecto no puede usar lógica discursiva. Debe apoyarse en lo que el filósofo llama el punto pesado. ¿El punto pesado de la experiencia personal? Eso es, una experiencia intransferible y a menudo dolorosa. Imagina el dolor de perder a alguien a quien quieres mucho. Vale. Si usas la lógica cultural, la gente te dirá cosas como, bueno, es ley de vida, o el tiempo todo lo cura. Esos son clichés lógicos, simulacros que intentan anestesiar tu dolor para que vuelvas a la normalidad. Ya. Pero tú tienes tu punto pesado. Tú sabes que ese vacío no se llena con una frase hecha. Ese dolor es puramente intuitivo y no lógico. Y solo aferrándote a esa intuición puedes escapar de las verdades prestadas. Entiendo perfectamente lo que describes con el punto pesado. Pero fíjate en la acción misma que acabas de narrar, en los verbos que usas. ¿A qué te refieres? Dices, tienes que aferrarte a él, tienes que rechazar el cliché, rehusarse a aceptar el consuelo facilón de un simulacro como el tiempo lo cura todo, negarse a que el entorno te mastique y te digiera la realidad. Eso requiere un esfuerzo cognitivo monumental. Claro que requiere esfuerzo. No es fácil. Es que el entorno te está ofreciendo una pastilla lógica para calmar el dolor intelectual. Y tú decides escupirla. Asumes una responsabilidad indivisible por tus ideas. Eso no es pura intuición flotante. No, claro que no es flotante. Requiere, como dices, escupir la pastilla. Requiere unas narices existenciales tremendas. Ahí está. Entonces llegamos a la conclusión de esta segunda ronda sobre la voluntad. La resistencia contra los simulacros no es la intuición en sí misma. ¿Es la decisión? Exacto. Es la elección radical de asumir la responsabilidad personal sobre el pensamiento. Es aguantar el tipo y resistir activamente la comodidad de aceptar esas verdades de plástico que nos vende la cultura. Vale, estamos de acuerdo en que la voluntad es esa elección radical de asumir la responsabilidad y resistir al simulacro. Te lo compro. ¿Genial? Pero esto plantea el reto definitivo, que sería nuestra tercera ronda. Si ya hemos si hemos rechazado el simulacro y estamos solos con nuestra voluntad, ¿cómo trascendemos los marcos habituales para crear algo verdaderamente nuevo? Esa es la clave de la síntesis de la libertad y el esfuerzo. Pues para explicar por qué la creatividad exige salir de los marcos habituales, Mamardashvili rescata una metáfora espectacular sobre las criaturas del matemático Henri Poincaré. Ah, sí. Los seres bidimensionales. Por favor, explícanos esto, porque es buenísimo. Imagina un universo que es completamente plano, ¿vale? Como una hoja de papel infinita. Y ahí viven unas criaturas inteligentes, pero en 2 dimensiones. Solo conocen el largo y el ancho. ¿Solo eso? Toda su física, su biología, su lógica cotidiana. Todo está calibrado exclusivamente para 2 dimensiones. Ahora imagina que una esfera tridimensional, pongamos una pelota de tenis, atraviesa de arriba a abajo su mundo plano. ¿Qué verían estas criaturas? Pues, a ver, verían un punto que aparece de la nada, que se convierte en un círculo que se va haciendo cada vez más grande y luego se hace más pequeño hasta desaparecer. Exacto. Y su lógica discursiva les diría, oye, acabamos de ver un círculo que cambia de tamaño por arte de magia. Si tú intentes explicarles usando su lógica matemática bidimensional que existe una noción llamada altura o volumen, Te dirán que te has vuelto loco. te demostrarán matemáticamente que estás loco. Sus propias herramientas lógicas hacen que la verdad tridimensional sea imposible de concebir. Pues bien, nosotros somos exactamente como esas criaturas. Encerrados en nuestra propia configuración natural. Nuestra lógica cotidiana nos encierra en nuestra hoja de papel. Cuando se produce la verdadera iluminación creativa, es literalmente un salto a una nueva dimensión, una trascendencia. Nos permite ver la realidad desde fuera de nuestros propios límites. Ya, el salto a la tercera dimensión. Y no puedes calcular ese salto dando pasitos en 2 dimensiones. Es imposible.
Tiene que ser una ruptura intuitiva total. Ese es un punto interesantísimo. Y la metáfora es visualmente impecable, aunque yo lo plantearía de otra manera. ¿Cómo? Porque aquí hay un peligro inmenso. El problema con esto del salto dimensional es que suena a pura prestidigitación. O sea, suena a que cierras los ojos, meditas un poco, esperas que la intuición te caiga del cielo y ¡zas! Ya estás en la tercera dimensión. Bueno, no es magia, es iluminación. Pero Mamardashvili no es un mago ni un místico. Este supuesto salto dimensional es en realidad una forma altamente técnica de tensión intelectual. Tensión técnica, pero si acabamos de decir que rompe la técnica conocida. Me refiero a la agonía de sostener contradicciones. Para ilustrar esto, él hace referencia a una metáfora poética brutal de Maximilian Voloshin que habla del material base, del intelecto, sufriendo una especie de crucifixión. Aclaremos que no en el sentido religioso. No, para nada religioso, epistemológico. El verdadero pensamiento te exige agarrar dos fuerzas contradictorias extremas, jalando en direcciones opuestas y negarte a soltar ninguna de las dos. A ver, aterricemos esto un poco para quien nos escucha. Piensa en la contradicción humana por excelencia. Somos materia, somos finitos y sabemos que vamos a morir, ¿verdad? Tristemente sí. Pero al mismo tiempo nuestra mente tiene una capacidad infinita de concebir la eternidad. La lógica plana nos diría, elige una de las dos para no volverte loco. O te haces nihilista o te refugias en un dogma ciego. Exactamente. Eliges una, resuelves el problema lógico y te relajas en un simulacro. Pero el verdadero pensamiento exige mantener unidas esas fuerzas contradictorias. Es una tensión agónica entre la mente y el cuerpo, entre lo infinito y lo finito. Uf, suena agotador. Es que lo es. No damos un saltito mágico a la tercera dimensión. Llegamos a ella siendo casi destrozados por la contradicción de la realidad, negándonos a tomar la salida fácil. Mantener esa tensión es el sumum del esfuerzo lógico y estructurado. A ver, entiendo esa crucifixión de la que hablas, esa agonía. Pero vengo a esto desde el ángulo totalmente opuesto. Ese dolor es precisamente la prueba de que la lógica ha fracasado. ¿Cómo que ha fracasado? Claro. La naturaleza de la lógica es excluir. Te dice que si A es opuesto a B, uno es falso. Pero el creador se queda en medio soportando la paradoja, porque sabe, de forma puramente intuitiva, que en ese choque hay una verdad superior. Así que esa agonía es el martirio voluntario de la lógica en el altar de la intuición superior. La lógica se tiene que romper para que podamos dar ese salto dimensional. Pero vuelvo a insistir. No puedes soportar ese nivel de tensión agónica si no tienes una estructura interna tremenda. Si careces de ese rigor lógico, tu mente va a colapsar y vas a acabar abrazando cualquier simulacro facilón que te venda la cultura para aliviar el estrés. Bueno, te doy la razón en que negarse a ordenar el caos prematuramente, con respuestas postizas, es una hazaña titánica. Y creo que aquí llegamos a la conclusión perfecta de esta tercera ronda. Hemos visto cómo la intuición y el esfuerzo técnico chocan. Así que, ¿qué es la voluntad en este punto supremo? Pues diría que es el ejercicio supremo de la libertad. Exacto. Acordamos que la voluntad es el ejercicio absoluto de la libertad para sostener esta tensión agónica entre fuerzas opuestas del intelecto. Es lo que permite que la chispa creativa no se extinga en el vacío. Aguantar la respiración mental hasta ver la nueva dimensión. Sí, me parece una buena síntesis. Ha sido un debate verdaderamente denso y revelador. Y para ir cerrando, quiero hacer un breve resumen de mi postura hoy. Adelante. Sigo defendiendo que la protección contra la ignorancia y la manipulación social reside en la lógica rigurosa, en ese valor ético de utilizar la propia mente con una responsabilidad inquebrantable para no ser absorbidos por los algoritmos o la sociedad. La voluntad estructurada es el muro que defiende nuestra libertad intelectual. Y mi resumen, reconociendo el valor de ese muro defensivo, es que la verdadera esencia del intelecto humano, lo que nos hace trascender, reside en la iluminación intuitiva, ese salto gozoso y misterioso que rompe las tareas finitas y nos lleva más allá de las dimensiones conocidas. Sin esa intuición pura, solo construiríamos jaulas lógicas muy limpias, pero jaulas al fin y al cabo. Ambas perspectivas dejan algo cristalino. El pensamiento genuino es un evento raro. Rarísimo. Extraordinario. Un punto de convergencia donde la disciplina técnica choca brutalmente con el misterio de la inspiración.
Está claro que no hay respuestas fáciles aquí. Desde luego que no. Invitamos a todo el que nos esté escuchando a explorar los textos de Mamardashvili, porque de verdad merece la pena formarse un criterio propio sobre la naturaleza de nuestra mente. Totalmente. Al principio hablábamos de la diferencia entre la maquinaria lógica y el relámpago salvaje de la intuición. Al final, pensar de verdad no es ser ni el engranaje ni el relámpago. Quizás sea convertirse en el pararrayos, una estructura forjada con voluntad capaz de capturar ese fuego impredecible y sostenerlo en medio de la oscuridad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta la próxima.